Bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, un pito de frecuencia 320 Hz cae sin velocidad inicial de una altura de 20 metros. Calcule la frecuencia que percibe un observador que está quieto justo antes que el pito choque con el suelo. Bien, sin más vamos a pasar a la solución del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer entonces es identificamos el concepto y aquí analizando el enunciado del problema vamos a ver que el concepto es el efecto Doppler. Ese es el concepto que vamos a utilizar aquí, pero previo a eso tenemos que utilizar otro concepto y es el de caída libre, porque tenemos que calcular un dato preliminar para poder aplicar las ecuaciones del efecto Doppler. Bien, el segundo punto es plantear el problema. Vamos aquí entonces a ver cómo planteamos ese problema. Entonces aquí es prudente que hagamos un gráfico de la situación y veamos qué ecuaciones están involucradas. Bueno, entonces vamos a analizar el ejercicio detenidamente para ver que es realmente muy sencillo. Tenemos que ver un par de cosas aquí. Entonces recordemos, el cuerpo cae de una altura de 20 metros, es decir, que inicialmente el pito está aquí y va a caer de una altura de 20 metros. Luego esta distancia son 20 metros. Dicen que cae sin velocidad inicial, es decir, que la velocidad inicial es cero y tenemos que calcular cuál es la velocidad con la que cae ese pito al suelo, EF. No vamos a confundir esta velocidad con otra velocidad que vamos a explicar ahorita, que es la velocidad de la fuente para la ecuación del efecto Doppler. Así que no vayamos a confundir esos dos términos. Bien, entonces el cuerpo está sometido o el pito está sometido a la aceleración de la gravedad, por eso tenemos que, previo a eso, pues utilizar este concepto de caída libre para poder calcular esa velocidad final que la vamos a necesitar para el efecto Doppler. Bien, entonces allí vamos a utilizar la ecuación de que velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el espacio recorrido. En este caso, pues básicamente llevando esa ecuación a lo que tenemos es que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad, que sería la aceleración, por la altura. Tenemos la gravedad, tenemos la altura, la velocidad inicial es cero y ahí podemos despejar la velocidad final. Eso es básicamente. Por otro lado, tenemos que recordar un concepto bien importante y es el que tiene que ver con el efecto Doppler. Entonces para ello vamos a recordar eso un poco. Entonces el efecto Doppler nos dice que la frecuencia de un observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad del observador va a ser igual a la frecuencia que emite la fuente sobre la velocidad del sonido más la velocidad que tiene la fuente si se está moviendo. Entonces aquí tenemos que considerar algunas cosas importantes para poder hacer el análisis. No necesitamos más que esa ecuación para poder resolver cualquier ejercicio que tenga que ver con efecto Doppler. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver lo siguiente y nos ayuda muy fácil a determinar cuál es el signo de la velocidad del observador y de la velocidad de la fuente, que es lo que realmente está variando y a veces nos confunde. Entonces supongamos que aquí tenemos el observador y que aquí tenemos la fuente. Entonces, vamos a suponer que la velocidad en el sentido observador-fuente va a ser positiva. Si lleva esa dirección, va a ser positiva. La otra dirección va a ser negativa. Eso es básicamente. Es elegir un sistema de referencia. Todas las velocidades que vayan en ese sentido van a ser positivas, ¿ok? Las otras van a ser negativas. De manera pues que aquí tenemos cuatro posibles opciones. Una es que el observador esté quieto y la fuente se mueva, bien sea que se acerque o se aleje del observador. Otra es que la fuente esté quieta y el observador se aleje o se acerque de la fuente. Y la otra es que los dos se alejen, o la cuarta que es que los dos se acerquen. Eso es básicamente. Entonces vamos a ver cómo es la relación de los signos. Es muy fácil. Entonces, si el observador y la fuente se acercan entre sí, la velocidad del observador y la velocidad de la fuente, ¿cómo van a ser sus signos? Entonces la velocidad del observador va a ser positiva en este caso porque lleva la misma dirección de la referencia que previamente establecimos, y la velocidad de la fuente en ese caso va a ser negativa. Pero si es el caso contrario, que se alejan, la velocidad del observador en este caso va a ser negativa porque va contraria a la referencia que tomamos, y la velocidad de la fuente en este caso va a ser positiva. Eso es básicamente lo que necesitamos. Bien, como ven es muy fácil ese concepto y así no nos confundimos cuando tengamos que reemplazar los datos en la fórmula. ¿Ok? Basta con leer bien el problema y ahí entonces tenemos ya solucionada esa situación de los signos.
Ya teniendo una vez planteado el problema, entonces vamos a pasar al tercer punto y es la solución del mismo. Entonces, ¿qué datos nos da el problema? Nos da la frecuencia de la fuente, que son 320 Hz. Nos dice que la velocidad inicial es 0, puesto que cae libremente, es decir, no hay velocidad inicial, y que la altura de la que cae son 20 metros. Muy bien. Entonces necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos la velocidad del sonido, pero la conocemos, y vamos a ver que la velocidad del sonido son 340 metros sobre segundo. Esa es la velocidad normal del sonido, que es un dato que también conocemos. Con esos datos entonces ya podemos entrar a calcular la velocidad de la fuente, puesto que la velocidad del observador es 0. Bueno, en este caso velocidad inicial y velocidad del observador en la misma convención, pero no confundamos eso, ¿ok? Velocidad inicial y velocidad del observador para este caso puntual son 0, pero no confundamos eso, ¿ok? Porque tenemos simultáneamente un movimiento de caída libre. Ok, vamos entonces a calcular primero que todo la velocidad de la fuente, que es la que necesitamos, que sería la velocidad final para el movimiento de caída libre. Entonces decimos que velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial más 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, reemplazando los datos que tenemos, velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial, que es 0, más 2 veces la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que son 20 metros. Entonces, velocidad final al cuadrado va a ser igual a 392 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Sacando raíz cuadrada de eso, tenemos que velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 392 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y ahí llegamos entonces a que la velocidad final va a ser igual a aproximadamente 19.8 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad que para nuestro caso va a ser la velocidad de la fuente, que es el pito. Note que esa velocidad de la fuente la expresé con el subíndice en mayúscula para que no confundamos los dos términos. Ahora sí, ya una vez calculado la velocidad de la fuente, entonces decimos que la frecuencia del observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad del observador va a ser igual a la frecuencia de la fuente sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Entonces aquí despejamos la frecuencia del observador, que es lo que necesitamos calcular, es cuál es la frecuencia que percibe el observador. Va a ser igual a la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente, todo eso multiplicado por la frecuencia de la fuente. Entonces ya ahí tenemos todos los datos que necesitamos y decimos que la frecuencia que percibe el observador va a ser la velocidad del sonido, que son 340 metros sobre segundo, más la velocidad del observador, pero como él está quieto, la velocidad es 0, sobre la velocidad del sonido, que son 340 metros sobre segundo, más la velocidad de la fuente. Pero ¿cuál es el signo real? ¿Cómo va a ser entonces la velocidad de la fuente? Miremos entonces, devolvámonos aquí a la convención que teníamos. Entonces, la fuente se está acercando al observador, está cayendo y se está acercando al observador, o sea que de acuerdo a la convención de signos, la velocidad de la fuente va a ser negativa. Fácil, muy fácil. Ahora si reemplazamos con el signo, entonces decimos que esto es menos la velocidad de la fuente, que la calculamos previamente, 19.8 metros sobre segundo, por la frecuencia de la fuente, que nos la da el problema, 320 Hz. Metros sobre metros sobre segundo se cancela y me queda la frecuencia finalmente en Hz. Entonces la frecuencia del observador va a ser igual a 340 metros sobre segundo sobre 320.2 metros sobre segundo por 320 Hz. Como les dije, metros sobre segundo y metros sobre segundo se cancela. Luego esto nos queda que la frecuencia del observador es aproximadamente 339.8 Hz. Y esa es entonces la respuesta que estamos buscando. Como ven, es muy fácil este concepto del efecto Doppler. Entonces ya está calculado el dato que nos pedía el problema. El cuarto punto, como siempre, entonces evalúen las respuestas para que estén seguros que tienen lógica y que sus unidades son consistentes. Este es un paso que muchos omiten. Hacemos los cálculos y ya, damos por sentado. No. Detengámonos un momento a analizar el problema para que veamos si lo que hicimos tiene sentido, que sus unidades están dimensionadas adecuadamente, es decir, estamos trabajando con el mismo sistema de unidades. Me agrada muchísimo entonces compartir esta información con ustedes. Sigan adelante. Como ven, estoy colocando cada día más videos y espero que pues se sigan beneficiando en esa misma medida. Me alegra mucho que estén aquí y espero verlos pronto.
Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.